elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que hace maravillas? ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios poderoso? ¡A su nombre! ¡Oh, fuerte! Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, en mi boca. Vamos, iglesia, dilo. Grandes son tus
nadie jamás te podrá igualar. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. ¡Vamos, dilo! A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie jamás te podrá igualar. A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie jamás te podrá igualar. A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú rey de poderoso majestad, eres el camino y la verdad, rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad, no, nadie jamás te podrá igualar. A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no. Nadie jamás te podrá igualar. A tu poderío y tu majestad, eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. ¿Qué tal, amados hermanos? Buenas tardes, un miércoles más de discipulado. Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal de Celebrando al Rey. El día de hoy me siento muy agradecido y bendecido por estar el día de hoy compartiendo este mensaje, por el cual agradezco a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su amor incondicional y por la oportunidad que nos brinda a mí y a mis compañeros de discipulado el poder compartir el alimento espiritual a nuestras vidas. De la misma manera, me gustaría agradecer a nuestros pastores Rafa y Tali Rubalcaba por la confianza depositada en nosotros y a cada uno de ustedes por preparar este tiempo para estar al pendiente de lo que Dios quiere hablarnos en este discipulado. Así que dicho lo dicho, vamos a elevar una oración a nuestro Señor para darle gracias por este tiempo y pedirle que Él sea quien tome la dirección de este mensaje. Así que incline su rostro un momento. Padre Santo, te damos gracias en este día, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Gracias porque nos das este tiempo, Padre, para poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas que se están conectando, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, en este día, Padre, quien tome, tome la dirección de este capítulo, Señor bendito. Yo me escondo detrás de ti, Padre Celestial, pidiéndote que tú seas quien brilles en esta noche, Señor Jesús. Que tú tomes los controles, Padre Celestial, y que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones y las vidas, Padre, de cada uno de los que están conectados, Señor. Te pido, Padre Celestial, que me des, Padre, el entendimiento para poder, Señor, transmitir lo que tú quieres decirle a tu pueblo, pero también te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien toque las mentes de cada uno de mis hermanos, Padre, para que ellos puedan recibir la palabra y no solamente escucharla, sino también atesorarla en sus corazones. Gracias te doy, Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Padre. Amados hermanos, hoy nos encontramos en la última entrega de esta serie, Sirve al Señor con Alegría, una serie hermosa que en lo personal me ha bendecido mucho. Y hemos aprendido acerca de los 3 mensajes anteriores. La verdad ha sido de gran edificación. En el primer mensaje aprendimos cómo los hijos de Dios debemos buscar parecernos al Señor, dando frutos dignos de un hijo de Dios. En el segundo mensaje aprendimos la importancia de ser administradores de los talentos y dones que el Señor nos ha dado. En el tercer mensaje aprendimos que como servidores es importante echar raíces que crezcan y nos ayuden a mantenernos fuertes y firmes y en constante crecimiento en nuestra vida espiritual. Y el día de hoy, para cerrar con broche de oro, tenemos este video, casi un tutorial, de esos que vemos en internet, y este se llama ¿Cómo ser el más grande de todos?
Vivimos en un mundo donde la grandeza se mide por el poder, la fama y el éxito personal. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino completamente diferente. Él nos dice que el verdadero grande es aquel que sirve. Así que acompáñame a leer lo que Dios quiere enseñar en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 35. En la versión TLA dice lo siguiente: Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, Él les preguntó, ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Pues hasta aquí la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. La palabra de Dios es muy clara en respecto a este tema. Dios les bendiga. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Vamos a profundizar en esta porción de la palabra. Y es necesario entender un poco el contexto, y para ello es importante ir unos capítulos más atrás. En Marcos 9 encontramos un pasaje hermoso en el cual Jesús le llama a Santiago, Juan y a Pedro al monte a orar. Y Jesús se transfigura delante de ellos. Y dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron tan blancas como ningún lavador en la tierra sería capaz de dejarlas. De entonces aparecen dos personajes a un lado de Jesús. Uno es Moisés y Elías. Y mientras que son rodeados por una nube, una voz del cielo se escucha diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. La Nueva Versión Internacional dice: este es mi hijo amado, que me da gozo, escúchenlo a él. Sin embargo, Lucas revela un dato importante que solamente él menciona en su evangelio. Y se trata acerca del tema de conversación que Moisés y Elías tenían con Jesús. Y este se trataba acerca de su muerte en Jerusalén. Tema que por segunda vez Jesús habla con sus discípulos un par de capítulos más adelante. La primera vez que él anuncia su muerte lo hace en Marcos 8:30. Él les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no lo entendían. Ellos tenían que preguntarle. Fíjense qué cosa. No entendían, pero tampoco querían preguntarles. Pero ellos no comprendían. Ellos no comprendían cómo el Mesías, el hombre que se supone había venido para salvar al pueblo judío del yugo romano, tendría que morir. Y en el siguiente capítulo nos encontramos con este que ya leímos al principio, donde van discutiendo por el camino acerca de quién es el mayor en el reino. En las versiones dice: ¿quién es el mayor? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Ahora, traigamos a nuestra imaginación este cuadro. Jesús caminando frente al camino y los 12 discípulos caminando atrás de él, discutiendo unos a otros, entre ellos, quién de ellos sería el más grande o el más importante. Y sí, tal vez uno lo ve desde este tiempo como algo vano y podríamos notar su actitud como una niñería. Tanto es así que ellos quedan callados cuando Jesús les pregunta de qué estaban discutiendo camino a Cafarnaúm, buscando la grandeza personal. Marcos 9:33 dice: él les preguntó, ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. De hecho, Jesús mismo sabía de qué estaban hablando. Esto lo podemos notar en Lucas 9:47, en su pasaje paralelo. Jesús conocía exactamente lo que ellos estaban pensando. Ellos discutían para ver quién de ellos sería mayor que el otro. Ellos pensaban así, pensaban como el mundo. Querían el poder y el reconocimiento. Ellos no entendían lo que Jesús quería decirles acerca de su muerte y resurrección. Incluso acababan de pasar por este episodio el cual no pudieron expulsar a un demonio que poseía a un joven. Y Jesús se molesta y les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ellos no comprendían acerca de cómo Jesús tenía que morir en manos de hombres, a pesar de que Él mismo les había dicho que Él iba a resucitar. Ellos ya se estaban discutiendo quién de ellos era el más grande. Ya se estaban repartiendo las plazas en el reino de los cielos. Pedro ya se veía como el secretario de pesca marina. Mateo seguramente ya tenía preparado su título de secretaría de finanzas. Y Judas seguramente ya tenía apartado el departamento de tesorería.
qué sé yo. Jesús les confronta y les pregunta de qué hablaban por el camino. Cada quien cegado por sus propios intereses, tan absortos en sí, que no podían comprender lo que Jesús les decía. Estaban tan enfocados en sus intereses personales, que ellos no podían comprender lo que Jesús les estaba diciendo acerca de sus propios padecimientos en la cruz. Jesús les estaba hablando del sufrimiento, pero ellos ya estaban pensando en la gloria. Y mira esto, hermano. Esto me hizo pensar mucho en un problema muy grande que hay en la iglesia hoy día. Incluso que de muchos de los que se dicen ser cristianos y que están tan cegados por sus delirios de grandeza, creyendo que son lo que no son, que son incapaces de asimilar las enseñanzas de las Escrituras sobre lo que realmente significa ser cristiano. Termina la alabanza y se regresan en su nube, sin impacto de la palabra en sus corazones. Su mentalidad de reyes no les permite abrazar su identidad de siervos. Por ello, los discípulos se quedan callados cuando Jesús les pregunta ¿de qué estaban discutiendo? El silencio es un claro ejemplo del sentido de culpa que ellos sienten cuando Jesús les hace la pregunta. Ellos sabían perfectamente que su discusión no era correcta. La soberbia es un pecado, hermano, que nubla el entendimiento. El creer que tú eres lo que no eres, nubla el entendimiento. Y esto me lleva en mente cuando dice la palabra que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Ahora, quiero darles un breve contexto de la cultura de la época. Vamos a justificar un poquito el pensamiento de estos discípulos. En el tiempo de Jesús, muchos judíos, especialmente los líderes religiosos de la élite social, buscaban ser mayores en rango y privilegio por varias razones. Mira, la sociedad judía en este tiempo estaba influenciada por la cultura grecorromana, donde el honor y el estatus social eran altamente valorados. Ser reconocido públicamente como alguien importante era lo que todos deseaban. Los fariseos y otros grupos religiosos competían por el reconocimiento como los más justos y piadosos. Jesús, de hecho, critica este comportamiento en Mateo 23, del 5 al 7, donde dice que ellos amaban los primeros lugares en los banquetes y los saludos en las plazas. De hecho, en esta época, el sacerdocio era controlado por las familias ricas y poderosas, como los saduceos, que usaban su posición de élite para obtener beneficios económicos y políticos. Tener un rango alto en la comunidad significaba acceso a recursos, protección y un lugar privilegiado en las sinagogas y en los eventos sociales. Pensemos algo. ¿No se nos hace muy similar a lo que hoy día estamos viviendo? Mira, tómate un momento y dime que no es lo que muchos de nosotros peleamos en silencio aquí en la tierra. En respecto a la admiración y el valor de nuestro ser y todo lo que tratamos de conseguir a través de las cosas materiales, como tener un coche más nuevo o un salario más alto, buscamos tener la mejor posición económica para hacer que todas las cosas salgan a nuestro modo. Buscamos visitar los mejores lugares de comida, aunque no esté tan rico, pero como ese lugar famoso y el que está de moda en la zona exclusiva, ahí estamos, sentados en primera fila. Nos presumimos en redes sociales, compartiendo las mejores fotos con los mejores momentos, buscando la aprobación de otros. Pagamos por los equipos más caros y buscamos el estatus y la aprobación, ese like. ¿Qué nos hace diferentes a ellos? Creo que la cultura no ha cambiado mucho desde entonces. Y quiero ser claro con esto. ¿Ok? Tener riquezas no está mal, ¿ok? Tener beneficios o visitar lugares importantes o compartir o incluso pagar por lo que todos consideran lo mejor no está mal, hermano. El problema está justamente aquí. Mi hermano, sentirse en una posición más alta, creer que alguien es mejor que los demás o más inteligente que otros o por encima de los demás nubla tu entendimiento. Dice la palabra de Dios que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que cada quien piense de sí con cordura. Esto lo vemos en Romanos 12:3. Entonces Jesús se sentó
Llamó a sus 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. La cultura de este mundo nos dice que todos debemos de buscar siempre ser mejor que los demás. Constantemente nos enseñan a competir para ganar la aceptación y la aprobación de los demás. Pero el reino de los cielos, que a mí me gusta llamarlo el reino del revés, donde los primeros son los últimos, y el que se enaltece es humillado, y donde el esclavo es libre, donde los primeros son los últimos. Este reino nos muestra que aquellos que se hacen más humildes son los mayores. Hoy Jesús nos da una enseñanza que cambia nuestra forma de pensar. En el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio y la humildad. Él hoy nos enseña que el camino del éxito al reino es camino de sacrificio y humildad en la tierra. Vivimos en un mundo que constantemente busca tener el bienestar y el éxito personal. La psicología cristiana que se ha implantado en las iglesias busca el bienestar personal, que nadie pase por encima de ti. Poco a poco la cultura se ha metido en las iglesias. Cada vez es más frecuente escuchar a doctrinas que enaltecen al ser humano. Iglesias donde encuentras prédicas que son más pláticas motivacionales o de desarrollo personal. Hoy más que nunca se escucha la palabra autoestima. Mira, no me malentiendas. La palabra de Dios habla también acerca del amor por uno mismo. Sin embargo, pareciera que el texto hoy día ha cambiado completamente y es: ámate a ti mismo más de lo que puedes amar a tu prójimo. Se nos ha olvidado que somos discípulos de Cristo y que buscamos o debemos buscar reflejar sus enseñanzas en nuestra vida. Y que lo que Jesús hizo fue justamente hacerse el menor, el humillarse. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El cual, siendo forma de Dios, no estimó, no hizo valer sus derechos como Dios, no abrazó su estima. Él renunció a sus derechos, se despojó de sí mismo, y dice la palabra de Dios que se humilló tomando forma de siervo. Dice la palabra de Dios que siendo rico se hizo pobre, que se despojó de su gloria y se despojó de su autoridad y se despojó de su omnipresencia y se hizo hombre, y siendo hombre, hermano, se hizo obediente, humillándose hasta la muerte. Y no cualquier muerte, hermano, no una muerte sin dolor, sino la peor de todas, lo más bajo, una muerte que solamente malhechores y los que el Imperio Romano quería exhibir para enviar un mensaje a todos los demás usaban. Y esta era la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa que podía existir. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pablo dice al inicio del versículo que leímos anteriormente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El del versículo 10, donde dice que toda rodilla se doble. Porque eso es lo que buscamos hoy día, hermano, el reconocimiento y que todos se humillen ante nosotros. O más bien, Pablo nos está diciendo, el del 8, el humillarnos, que haya en nosotros el sentir que había en Cristo Jesús, el de humillarnos, el de hacernos siervos. Pablo dice que haya en ustedes ese sentir que hubo en Cristo. Un siervo, hermano, es aquel cuya vida está dedicada a poner atención a las necesidades de los demás. Alguien que se coloca debajo de la autoridad de su amo, no para hacer su propia voluntad, sino para servir. Es decir, que si tú quieres ser como Jesús,
debe servir a los demás. Por eso Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. De todos los demás. No de aquel que te cae bien. No de aquel que es buena onda. No solamente del pastor. De todos. Y de ahí, hermano, la importancia que tiene el versículo 9, 36 y 37. Dice que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús toma a un niño. Los teólogos piensan que posiblemente este niño era hijo de Pedro, pues se encontraban en Cafarnaúm. Muy posiblemente se encontraban en la casa de Pedro, pues este había fungido como su salón de la justicia. Él les dice, todo aquel que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En ese tiempo, hermano, ni las mujeres ni los niños eran tomados en cuenta. Ellos eran ignorados por los adultos. John MacArthur escribió en un comentario, un bebé no tiene poder, no ha logrado nada, no tiene grandeza alguna, es dependiente, débil, es usualmente ignorado y vulnerable. No tiene nada que ofrecer. Y ahora Jesús nos dice, si tú recibes a un creyente solo por el hecho de creer en mí, aunque no tenga grandeza alguna para algunas personas en este mundo, me estás recibiendo a mí. Y si tú me recibes a mí, estás recibiendo a mi Padre. Qué hermoso, hermano. Isaías 66, 2, me gusta. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, yo miraré al humilde y de espíritu contrito, y que tiembla ante mi palabra. Esa humildad, hermano, se refleja cuando tú y yo servimos a los demás solamente por ser creyentes. Me recuerda mucho a este versículo que dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El camino al reino de Dios, mi hermano, es un camino de humildad, no de exaltación. Hermano, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás procurando activamente servir a otros en la iglesia? ¿Mantienes los ojos abiertos a las necesidades de los demás? ¿O estás demasiado ocupado en tus propias necesidades? Él les dice, todo aquel que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. C.S. Lewis dijo una ocasión que la humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo y más en los demás. Hermano, tú que me escuchas y sirves en cualquier área de la iglesia, no importando si eres del área de niños o estás en cafetería, si eres diácono, músico, asistente, cantante, o cuidas carros, o si estás vendiendo en la tienda, si eres de multimedia, si eres intercesor, pastor o pastora. Hermanos, nuestro deber es servir a los demás, es estar atento a sus necesidades. Para Cristo no hay mayor ni menor. Para Él todos, hermanos, todos somos iguales. Jesús nos dijo, ejemplo les he dado. Hermano, si realmente estás dispuesto a humillarte delante de Dios, debes estar dispuesto a humillarte delante de tus hermanos en Cristo. Todos, hermanos, todos somos uno en Cristo. Esto según Gálatas 3:28. Si en algún momento te has sentido, hermano, más que los demás, es tiempo de regresar a la cruz. Por eso es tan importante el ejercicio, hermano, de volver a la cruz todos los días. Dice la palabra de Dios que estamos crucificados con Cristo. Pero nosotros, mi hermano, en nuestra humanidad, quisiéramos desclavarnos todos los días de esa cruz. Pero dice Jesús que debemos de negarnos a nosotros mismos y negarnos a nuestro orgullo, negarnos a nuestro ego y a todo aquello que no refleja a Cristo, hermano.
Debemos cada día ir a la cruz, donde primero vi la luz. Ese canto hermoso que cantábamos antes. En la cruz. Regresar todos los días a la cruz. Y mira, quiero dejarte 3 lecciones que Dios nos da acerca de la humildad. La primera, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesucristo era excelente con la teoría, hermano, pero era otro nivel con la práctica. Y en la práctica enseñaba de fe mientras sanaba enfermos. Y en la práctica enseñaba a enfocar la mirada en Él mientras caminaba sobre el agua. Y en la práctica Jesús nos enseñaba un acto de humildad hermoso. Esto está escrito, hermano, en Juan 13, 3 al 11. Sabiendo Jesús que el Padre les había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Mira, hermano, Jesús tenía bien clara su identidad y la autoridad que el Padre le había dado. Él deja sus vestiduras y las cambia por una toalla. Y él comienza a lavar cada uno de los pies sucios y polvorientos de sus discípulos. El Mesías, el creador del universo, el Dios habitando en piel y hueso, haciendo el trabajo que ni siquiera el esclavo más vil quería hacer. Y él lo hizo para enseñarnos una lección, lavando los pies de aquellos que en poco tiempo después estarían corriendo para traicionarlo y que poco después estarían corriendo para negarle. El más grande de todos, por amor a nosotros, ocupó el lugar más bajo. Y ahora Él nos dice explícitamente que esto es exactamente lo que quiere que tú y yo hagamos, hermano. Humillarnos hasta el polvo si es necesario. Pero tú y yo no podemos ni siquiera ver a nuestro hermano que está a nuestro cargo, porque me cae mal, porque él tiene menor cargo que el que yo tengo, porque él no toca como yo, porque él no piensa como yo, porque él no es tan inteligente como yo, porque él no canta como yo, porque él no tiene una responsabilidad como la mía. Mi hermano, cuidado. Caminamos por terreno peligroso. Recordemos que nuestro hermano también es hijo de Dios y que fue pagado con la misma sangre con la que fuimos comprados tú y yo. Recordemos con quién era, con quien se juntaba Jesús. Era justamente con aquellos que la sociedad rechazaba, con los pecadores, con las prostitutas, con los pescadores malolientes. Jesús mismo nació en un lugar humilde, rodeado de animales y pastores, la clase más baja de la sociedad, hermano. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús enseña que al venir a este mundo, Él vino a servir, no a que lo sirvieran. En un mundo donde la cultura es totalmente a la inversa y buscar reconocimiento y aceptación, incluso el aplauso de los demás es lo normal, Jesús nos llama a hacer a un lado nuestra idea y nos dice, sirvan. Jesús nos llama a ser siervos. Mire, algunas maneras de poner esto en práctica en cuanto al servicio puede ser en la familia, hermano. Podemos ayudar sin esperar reconocimiento. Podemos escuchar sin interrumpir. Podemos animar a otros en momentos difíciles. Podemos ser un ejemplo de amor y perdón en medio de momentos de conflicto. Demostrar alegría y gratitud en todo momento, hermano. Honrando y ayudando a los demás, amándolos, hermano. En la escuela o en el trabajo, hermanos, la manera en la que podemos servir es mostrando el amor de Dios y respetar a los demás. Es compartir conocimientos y experiencia con los nuevos sin esperar que nos regresen nada a cambio, hermano. Es hacer
el trabajo con excelencia y responsabilidad, el ser honesto y actuar con integridad en todo momento. Es inspirar a otros con una actitud de servicio y gratitud. Y en la iglesia, hermano, existen muchísimas áreas en las que tú y yo podemos servir. Hay muchísimas maneras en las que podemos servir. Pero lo más importante, sin duda, hermano, es servir con humildad. Servir sin buscar aplausos ni reconocimiento. Ahora bien, hay algo que tengo que decirte sobre aquellos que no les gusta ser servidos, hermano. Y es que muchas veces, hermano, nos sentimos autosuficientes y creemos no necesitar de los demás. Y pensamos, yo solamente vengo a escuchar la palabra. Pero no nos damos cuenta que al no dejarnos servir por los demás, estamos lastimando a los hijos del rey. Y yo me pregunto algo, hermano. ¿Qué postura adoptarías si alguien te visita a tu casa? Y mientras este alguien platica contigo, tu esposa e hijos, por cortesía y por amor hacia ti, empiezan a servir a esta persona. Le ofrecen un vaso y esta persona invitada constantemente los maltrata, los humilla. ¿Cuál sería tu postura, hermano? Hermano, yo creo que de la misma manera Dios se siente al ver cómo maltratamos a sus hijos. Hermano, no se nos olvide algo muy importante. En el día del juicio, hermano, esto también será tomado muy en cuenta. Así que, hermano, tú que aún no te acercas a servir, hermano, déjate querer, déjate amar, déjate servir, hermano. Y bueno, antes de continuar con el siguiente punto, quiero preguntarte algo que sé que posiblemente lo estés pensando. ¿Debemos nosotros como cristianos buscar tener un lugar importante en el reino? ¿Tú qué dices? Ponlo aquí en la caja de comentarios. ¿Deberíamos nosotros como cristianos buscar tener lugares importantes en el reino de los cielos? Mi hermano, la misma pregunta yo me hice. Y al notar la respuesta de Jesús a los discípulos, porque Él les dice, mira, dice, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser más importante, deberá ocupar el último lugar y ser servidor de todos los demás. Jesús no los regaña por su manera de pensar, sino que Él los alienta, de alguna manera, a buscar relevancia en el reino, hermano. De hecho, me recuerda mucho a este pasaje donde Pablo les dice a los corintios, 1 Corintios 9:24 dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solamente uno recibe el premio, así que corran para ganarlo. Mis hermanos, nadie debería de conformarse con la ignorancia, hablando de manera espiritual, claro. Jesús quiere que nosotros busquemos ganar. Y me encanta Pablo, porque les anima a la iglesia a correr, no solamente para llegar a la meta, sino para ganar. Nadie debería de conformarse en ser el peor siervo o el siervo más mediocre. No lo digo en un mal sentido, hermano, pero sabes a qué me refiero. Ninguno de nosotros debería de conformarse, hermano, con ser el peor discípulo de Cristo o incluso de llegar de panzazo. Dice Pablo, corran para ganar. Ahora, no quiero que se malinterprete lo que te estoy comentando aquí. De aquí en adelante, sirvamos a los demás no por interés de ser el más grande, sino que pongamos nuestra mirada en la meta. Y la meta, hermano, siempre debe ser Cristo. La grandeza de la que Jesús habla, hermano, no se trata de una posición jerárquica, sino de la grandeza de un corazón humilde. Jesús fue un ejemplo, hermano, de humildad. Por eso Dios le exaltó a lo sumo. Y Él le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? La tercera lección que aprendemos aquí, hermano, es Jesús se humilló hasta la cruz. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Cristo en la cruz del Calvario, hermano, se entregó su vida para que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre. Jesús, siendo Dios, se despojó de sí, se despojó de su trono, se despojó de su forma de Dios y habitó de manera corporal y física en un cuerpo de carne y hueso, hermano. El que no cometió pecado, por ti y por mí, se hizo pecado. Al recibir el castigo que era para ti y para mí, tomando para sí la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros delitos y pecados. Hermano, qué manera tan hermosa de servir. Quiero que tomes un momento, hermano, donde quiera que te encuentres, y en silencio, toma un momento para pensar hasta dónde se tuvo que humillar Jesús por ti. ¿Qué tan bajo tuvo que llegar Jesús para encontrarse contigo? En cierta ocasión, mientras Jesús predicaba, le trajeron a una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio y la arrojan al piso. Y ella, avergonzada, con su mirada abajo, mientras los religiosos le dicen a Jesús que la ley ordenaba apedrear a esta persona por lo que había cometido. Y le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Y esto, hermanos, era toda una maña de estos tipos. Era con toda la intención de hacerle trampa con la pregunta. El hermano se inclina y baja al piso. Dice la Biblia que garabateaba en el suelo. Jesús se queda en silencio. ¿Crees que Jesús no tenía nada que decir? Hermano, él sabía perfectamente lo que tenía que decir. Él conocía perfectamente la ley. Dice la palabra de Dios que él tiene voz de mando. Tan es así que fue capaz de calmar a una tormenta con una sola orden. Él expulsaba legiones de demonios del cuerpo de un joven gadareno. Él permanece en silencio y se inclina porque era la única manera en la que podía mirar a los ojos a esta mujer. Y ahí, hermano, mirándola, ella pudiera encontrar la gracia. ¿Qué tan bajo tuvo que bajar Jesús para encontrarse contigo? ¿Qué tanto se tuvo que humillar para poder alcanzarte de ese lugar en el que estabas? Y si Él lo hizo por nosotros, ¿serías capaz de intentar alcanzar a otros y extender misericordia y servir a otros como Jesús lo hizo contigo? La verdadera grandeza, hermano, no está en lo que logramos, sino en cuánto amamos y servimos a los demás. La verdadera grandeza no está en ser el primero, sino en ser el último y servidor de todos. Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad y vivir una vida de humildad y servicio. Y quiero que nos quedemos con dos preguntas, hermano. Y que respondamos de manera mental. Y que nos hagan reflexionar por un momento acerca de nuestro servicio. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies mugrosos de sus discípulos, ¿qué nos impide a ti y a mí servir a los demás con humildad? La segunda pregunta que quiero dejarte, hermano, en este momento es: ¿estoy sirviendo realmente por amor a Dios y a los demás? ¿O busco el reconocimiento y el aplauso? Reflexiona en esto, hermano. Hermano, momento, hermano, de que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia y nos pongamos a cuentas con el Señor. Que tú y yo, en una actitud de humildad, entreguemos todo aquello que está en nuestro corazón y lo entreguemos a aquel que tiene la capacidad de cambiarnos. Momento, hermano, de cambiar, de hacer cambios importantes. Y que este mensaje, hermanos, no quede solamente aquí,
sino que pueda crecer, pueda ser una raíz, hermano, y que podamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de servir de aquí en adelante. Es momento, hermano, de hacer cambios importantes. Así que, ¿dónde estás? Tómate un momento, hermano, y vamos a hacer una oración al Señor para agradecerle por este momento, este tiempo y por la palabra que nos fue compartida el día de hoy. Y dile al Señor que te dé el entendimiento para saber el motivo por el cual estás sirviendo realmente. Y si en tu corazón hay cosas que tenemos que dejar clavadas en la cruz, hermano, lo puedes hacer. Así que tómate un momento y vamos a orar. Señor, Padre, gracias te doy en este momento, Padre, por tu palabra que fue compartida, Señor. Yo he hablado, Padre Celestial, conforme a lo que tú me has dicho, Señor. Y te doy gracias, Padre Celestial, por lo que tú me has enseñado en esta semana, Señor. Ayúdame, Señor, a entender la verdadera grandeza, Señor, que está en servir a todos los demás. Enséñame, Señor, a ser humilde y a seguir el ejemplo de Jesús, que dio su vida por amor. Ayúdame a poner mis fuerzas, Señor, y lo que esté a mi alcance para servir a otros. Abre mis ojos, Padre, para que yo pueda ver las necesidades de los demás. Y permíteme, Señor, ser cada día más como tú. Gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros, siendo ejemplo, Señor, viniendo a morir en esa cruz, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Padre, por venir a darnos ese ejemplo y venir a esta tierra, Señor, a servir. Ayúdame cada día, Señor, a seguir tus enseñanzas. Te doy la gloria, Padre, y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy. Fue para mi vida una bendición el poder compartir con ustedes este mensaje. Les recordamos, hermanos, que este domingo tenemos nuestros servicios habituales en los horarios habituales. No falten, hermanos, contaremos con la presencia de nuestro Padre Celestial, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Yo me voy, hermanos, pero no me voy sin antes recordarles que la grandeza de una persona no se mide por la cantidad de siervos que tiene abajo de ellos, sino cuántas personas les sirve. Así que sigamos el ejemplo de Jesucristo y sirvamos con humildad y de todo corazón. Bendiciones. A los pies de la cruz rindo todo aquí. Asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti. Debo